Gracias, Adrián. Ahora voy a pedirles que estiren sus manos también, que se dispongan, que muevan los brazos hacia atrás, se relajen un poquito. Muy bien, hacia arriba, hacia los lados. Que nos demos un abrazo ahí donde estamos para sentir el calor de todas las personas que estamos aquí participando de esta actividad. Eso, muy bien. Excelente, porque la idea es que podamos participar justamente en cuerpo, en mente y en emociones, que podamos estar todos aquí en esta charla. Entonces, bueno, ya que nos vimos y nos escuchamos algunos de los que estamos aquí, les voy a agradecer ahora. Sí, pueden apagar sus cámaras y voy a compartirles pantalla para presentarles lo que tenemos para hoy. Vamos a pedirle a ver si me pueden hacer coanfitriona para poder compartir pantalla. Sí, un segundito. Gracias. Dígame si ahí ya se le activó la posibilidad de compartir. Listo, ahora sí. Sí, ok. Ustedes, te agradezco confirmarme si ahí están todos viendo pantalla. Sí, ahí ya se proyecta bien la pantalla. Ya se proyecta. Bueno. Me corresponde compartir con ustedes en este espacio este tema de liderazgo y participación, sobre todo enfocado en pensando en estrategias, porque ustedes, bueno, ya ustedes han repasado, han leído sobre el tema y ahora entonces lo que vamos a hacer en este espacio es compartir sobre esas estrategias justamente para poder llevar a la práctica todo esto que ustedes han visto en estos días, han leído, han escuchado sobre este tema. Entonces, bueno, lo primero que quiero comentarles es que este tema está enfocado justamente a las estrategias que generen participación, pero pensando en que la gestión educativa se da desde múltiples contextos formales y no formales, es decir, los contextos formales como lo son el sistema, digamos, kinder, escuela, colegio, universidad y todo lo que esta estructura formal del sistema educativo implica, pero también pensando en los múltiples contextos educativos desde espacios no formales. Es decir, cualquier espacio fuera del sistema que tenga la intención de generar un aprendizaje en otras personas de forma intencionada, racional y sistémica. ¿Qué puede ser esto? Cualquier área de capacitación de empresas, cualquier entidad de cultura, de ocio, de recreación, del uso de tiempo libre, cualquier gobierno local, instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, cualquier programa y proyecto que tenga la intención y el fin de generar cambios en las personas de manera sistémica e intencionada, se puede pensar como un contexto educativo no formal. Entonces vamos a pensar en este tema desde esa gran diversidad y por supuesto cada uno de ustedes se va a ubicar en su contexto particular. Muy bien, y así de manera muy breve vamos a hablar a contextualizar un poco sobre lo que es liderazgo en función de esta charla. Y es que hay que pensar que cuando hablamos de liderazgo en la gestión educativa, en realidad nuestro centro son las personas, pero son las personas que aprenden, que se transforman. Y estas personas que además de transformarse, transforman sus contextos. Y por supuesto, indiferentemente del lugar y el contexto donde nosotros estemos, es importante considerar que estas transformaciones son de bien e intereses colectivos. Eso es muy importante. Entonces, vamos a hablar de estrategias para generar participación desde nuestro liderazgo en esos contextos, pero por supuesto, yo les voy a compartir un abanico de posibilidades, pero es importante que cada uno de ustedes tenga conciencia de que para llegar a implementar y desarrollar estrategias que promuevan la participación, desde nuestra función como líderes de entornos educativos, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro estilo de liderazgo, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras oportunidades de mejora, cuál es nuestra visión de lo que implica liderar
un contexto educativo y por supuesto tener muy en claro cuáles son nuestros fines y propósitos también. O sea, queremos liderar y queremos generar participación, ¿para qué? Tener mucha claridad de esto para poder pasar al tema de las estrategias. Igual la participación. Podemos pensar también, porque las estrategias están en función de generar participación. ¿De quiénes? De todos esos actores que forman parte de ese contexto educativo. Porque si bien es cierto, lideramos y gestionamos un contexto educativo, hay una serie de personas que queremos hacer parte, que se sientan parte. Y tenemos que pensar también que estas estrategias que vamos a compartir, es importante considerar si realmente lo que queremos es una participación puntual, temporal, o si lo que queremos es generar una participación sostenida en el tiempo, es decir, crear una relación con esas personas de ese entorno educativo que tienen incidencia, que pueden tener interés en generar esas transformaciones colectivas que nosotros, nuestra visión de liderazgo, también queremos generar. Entonces, eso es imprescindible. ¿Por qué? Porque yo les quiero invitar a observar esas estrategias que yo les voy a compartir, a generar sus propias ideas en función de pensar procesos sostenidos de participación. Y para esto, para generar participación desde este enfoque, tenemos que crear relación. Es decir, pónganse ustedes a pensar en su día a día, en qué actividades puntuales ustedes participan en su día a día. Entonces ustedes dicen, bueno, yo participo de mi trabajo porque he creado una relación, porque hay ciertas motivaciones, y cuando ustedes tienen un domingo libre, ¿en qué deciden participar? Ustedes pueden decidir participar en un almuerzo familiar, en una salida con amigos, en diferentes contextos. Hay una motivación que nos lleva a participar. Y esto es elemental porque cuando nosotros queremos ser parte de un grupo de personas, llámese familia, llámese un círculo social, llámese un círculo profesional, es porque hay una motivación y porque hemos creado una relación. Eso es importante en términos de las estrategias, porque las estrategias que yo les voy a compartir en esta clase son estrategias de ámbitos muy amplios que están pensadas para crear relación, justamente para crear relación. No solamente que pensemos, vamos a utilizar esta estrategia para generar participación en este objetivo concreto. La invitación es a generar estrategias desde nuestros entornos que contribuyan a crear relaciones sostenidas y que en esas relaciones se vaya generando la participación que nosotros queremos. ¿Quiénes son esas personas? Esto es elemental pensar, ¿quiénes son esas personas que queremos hacer partícipes de las intenciones, de las transformaciones que queremos generar desde nuestros entornos educativos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué piensan, qué sienten, qué hacen esas personas? Porque cuando hablamos de estrategias para generar participación desde nuestro rol de liderazgo, es importante ponernos en los zapatos de las otras personas. Muchas veces pensamos las estrategias desde mis zapatos, ¿a qué me imagino? Desde lo que yo pienso, desde lo que yo siento, desde lo que yo hago, desde mi realidad del día a día. Pero cuando vamos a pensar en una estrategia para generar participación en otros actores de la comunidad, de otras instituciones y etcétera, tenemos que pensar en esas personas, en qué estrategia, actividad, técnica, etcétera, invitaría y motivaría a que esas personas puedan crear relación con nosotros y con la institución u organización que nosotros representamos. Entonces, eso es muy importante. Después, cuando pensamos en generar estrategias de participación desde nuestros contextos educativos formales y no formales, lo primero que tenemos que tener muy claro es que vamos a crear relación y participación con una diversidad
grandísima de seres humanos. Entonces, el crear esas estrategias debe ser pensando en esa diversidad de seres humanos a los cuales vamos a atender. Y aquí estamos viendo en pantalla una serie de zapatos que ilustran. Hay unas tenis, unas chancletas, unas sandalias, unos zapatos más formales, unos tenis. Y es que esto justamente ilustra esto que yo les estoy comentando, que todas las personas son diferentes y cuando generamos una estrategia para participar, para crear relaciones, para generar redes de colaboración, para generar vínculos, tenemos que tener claro que la diversidad de personas que atendemos. Por ejemplo, vamos a tener relación con personas que vienen de organizaciones de procedencia distintas. Podemos querer generar relación con familias, con organizaciones públicas, con organizaciones privadas, con organizaciones comunales, con gobiernos locales, con organizaciones comunitarias, con organizaciones religiosas, con grupos organizados por temas culturales, por temas muy diversos. Van a ser personas de organizaciones de procedencia muy diversa. También tenemos que pensar que estas estrategias posiblemente se van a dirigir a grupos etarios muy variados. Es decir, vamos a querer participar desde la persona más pequeña hasta la persona más adulta de la comunidad. Entonces también tenemos que pensar que las estrategias deben atender al grupo de edad con el cual nosotros queremos generar y crear una relación para mantener un vínculo sostenido de participación. También la diversidad cultural. Y recordemos que es la diversidad cultural, es justamente que todos tenemos formas muy distintas de expresar nuestros rasgos. Y la diversidad cultural pasa por la forma en cómo yo hablo, cómo yo me comunico, cómo yo me visto, como la forma en cómo yo actúo, mi sistema de creencias y de pensamiento, mi sistema de valores y una serie de rasgos de nuestra identidad que nos caracterizan. Entonces también es importante atender a esta diversidad de personas con las que nos vamos a encontrar. Todo esto lo digo porque este grupo de estrategias que les voy a compartir tiene que tomar en cuenta también esta diversidad tan amplia de personas con las que vamos a compartir. Tenemos que abrir esa mirada para saber que las estrategias las tenemos que seleccionar pensando en esta diversidad. Y por supuesto también toda la diversidad que tenemos de las necesidades educativas especiales, que también es importante considerarlo, que todas las personas aprendemos de formas distintas y tenemos capacidades diferentes y todo eso es también importante poder incluirlo dentro de nuestras estrategias. Ahora sí, vamos a compartir y vamos a hablar sobre las estrategias, pero primero quiero empezar recordando que la estrategia es esa serie de pasos, esa serie de acciones que nos llevan a un fin determinado. Las estrategias en sí mismas no son ni buenas ni malas. Por supuesto que el uso de la estrategia es lo que hace que la estrategia tenga éxito y por eso nosotros somos profesionales en gestión de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seleccionar, a implementar y a evaluar esas estrategias de forma científica desde nuestros lentes disciplinares, es decir, vamos a pensar en cuál es esa serie de pasos y acciones que nos van a llevar a lograr el propósito que tenemos para generar esa participación desde esta organización educativa. Entonces, la estrategia es esa gran sombrilla que yo les voy a compartir hoy, justamente una serie de estrategias que son esa gran sombrilla, pero cada una de estas estrategias lleva una serie de actividades y una serie de técnicas específicas que ya cada uno de ustedes pues tendría que poner en contexto. Es importante entonces tomar en cuenta
para seleccionar las estrategias, las personas a quienes queremos participar, porque puede que a mí me encante una estrategia, pero si yo no he tomado en cuenta el grupo etario de esas personas, sus características de ese grupo de procedencia y sus características culturales, todas estas situaciones, entonces puede que la estrategia no vaya a funcionar. Entonces tomemos en cuenta esa diversidad. Tengamos muy claro el fin que tenemos de generar participación. Si ustedes me preguntan, para mí estas estrategias deben de ser, bueno, y que también es algo importante, un medio para acercar y generar relación y también un fin para generar participación, pero pueden ser ambas cosas. Y bueno, yo sí necesito, ¿verdad?, compartir con ustedes en este tema sobre la importancia que tiene la dimensión lúdica del ser humano para generar participación. Porque si pensamos que la participación es hacer parte de a otras personas, parte de qué, de nuestros objetivos, de nuestros proyectos, nuestra organización educativa tiene proyectos, tiene una visión, tiene claridad de lo que quiere aportar a esa comunidad, a ese grupo, a ese cantón, a esa provincia, al país en general. Si lo que queremos es generar participación, que las personas se sientan parte de la dimensión lúdica del ser humano, es sumamente potente para generar participación, y me refiero a que las estrategias que les voy a compartir son estrategias que tienen a la dimensión lúdica del ser humano como un eje transversal. ¿Y qué es la dimensión lúdica del ser humano? Bueno, justamente la dimensión lúdica del ser humano se manifiesta, es esencia, es intrínseca al ser humano, y es una dimensión que se caracteriza por una serie de actitudes ante la vida, como el juego, el humor, como la capacidad de asombro, la curiosidad, el ingenio, la creatividad. Todas esas características son parte de la dimensión lúdica del ser humano. Y el ser humano, esa dimensión, la dimensión lúdica es como una chispa que le permite al ser humano estar ahí, participar, ser parte de transformar, que le permite apropiarse de sus espacios. Esta dimensión lúdica es un motor para la participación. Y dos cosas importantísimas es que si nosotros pensamos nuestras estrategias de participación desde esta dimensión lúdica, la dimensión lúdica conecta al ser humano con el momento presente y además genera espacios de participación que le permiten estar aquí en cuerpo, en mente y en espíritu, porque muchas veces nos pasa que estamos en un lugar en cuerpo, pero nuestra mente anda por otra parte, nuestras emociones andan por otro lugar, o bien estamos en la mente y nuestras emociones están en otro espacio, no estamos realmente vinculados emocionalmente a ese lugar. Y sabemos que para generar relación necesitamos crear estrategias de participación que hagan partícipe al cuerpo, a las ideas y a los pensamientos y a las emociones para generar un vínculo fuerte y real. Entonces, ahora sí, pensemos en estrategias. Las siguientes estrategias que les voy a compartir, como les decía ahora, no son actividades o técnicas puntuales, sino son grandes ideas, estrategias, es decir, posibilidades que nosotros podemos adaptar a nuestras organizaciones educativas. Pueden servir como un medio o como un fin. Como les decía ahora, si nosotros pensamos, la invitación es a pensar la participación desde crear relación sostenida, vínculo. Entonces, si lo que queremos es generar una relación sostenida, un vínculo con las personas con las que tenemos contacto, las personas que queremos hacer parte de nuestros propósitos, parte de nuestros objetivos, tenemos que generar un vínculo. Entonces, todas las siguientes estrategias lo que invitan justamente es a generar vínculos que puedan crear relación y después de ahí podamos generar participación. Entonces son ideas, caminos, puentes que a cada uno de ustedes le va a corresponder contextualizar en su escenario concreto. Y bueno, vamos a empezar por lo más o común, ¿verdad? Que conocemos, que son las actividades formales, todo lo que podemos organizar en nuestra organización educativa, en nuestra institución educativa,
que pueda invitar a la participación, que esos pueden ser charlas, talleres, conferencias, seminarios, simposios, pueden ser clases específicas, todas esas actividades, digamos, de corte más formal o más académico que nosotros podemos convocar. Incluso, bueno, no necesariamente son de corte académico, porque podemos generar talleres, podemos generar entrevistas grupales, podemos generar charlas con temas de interés que puedan traer a las personas de esa comunidad o a las personas interesadas a estos temas que nosotros queremos compartir y a involucrarse con nuestros objetivos como organización. Entonces, siempre estas actividades van a ser pertinentes y van a ser posibles para generar que convocatoria y que estas personas participen, puedan relacionarse con nosotros y luego puedan ser parte de nuestras actividades. Después tenemos los juegos como estrategia. Vean que los juegos, el juego no está limitado únicamente a los niños y las niñas. Lo que pasa es que los juegos pueden cambiar de acuerdo a las edades, el tipo de juego que nosotros podamos generar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si nosotros queremos, por ejemplo, generar participación de un grupo de la comunidad, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un contexto formal y un contexto no formal. Un contexto formal, somos gestores educativos de una escuela de un cantón en específico, o bien somos educadores de un museo comunitario o de cualquier otro museo. Entonces nosotros queremos acercar a un grupo de población que perfectamente puede ser al grupo de población de personas jóvenes. Entonces podemos generar como estrategia una tarde de juegos o podemos crear en nuestro entorno una sala de juegos o podemos invitar a una jornada de juegos de mesa. Si estamos pensando en las personas adolescentes, pues tendremos que pensar en juegos de mesa. ¿Qué es lo que va a generar esta estrategia puntual y específica? Vamos a convocar a este grupo de población que tiene un interés puntual, que se conocen, que tienen un vínculo ya entre ellos, vamos a convocarles, a invitarles a un espacio hecho para ellos. Y cuando me refiero a hablar de que estas estrategias pueden ser un fin o un medio, lo voy a poner en este ejemplo también. Si tomamos esta idea, que es tan solo una posibilidad de utilizar el juego como estrategia para generar participación, si tomamos esta idea y esta estrategia como un medio para generar participación, podemos pensar que nuestra institución educativa quiere involucrar o nuestro museo quiere involucrar a las personas jóvenes a que sean parte de este espacio y se apropien. Entonces, este espacio de juegos lo que puede propiciar justamente es que las personas se acerquen. Si no se habían acercado antes, y hay un espacio preparado para ellos, se van a acercar y podemos generar ese acercamiento y después de que hemos creado ese vínculo y esa relación, podemos invitarles a una reunión, a un taller para saber sus ideas, para generar proyectos conjuntos, para compartir el plan de trabajo que tenemos desde nuestra institución, para integrar sus voces, sus necesidades, etcétera. En ese caso, esta sala de juegos, esta tarde de juegos, este espacio de juegos podría ser un fin para que estas personas puedan crear relación con nosotros y luego generar el tipo de participación que queremos. O bien como un fin, si pensamos en que vamos a generar en este espacio más bien una serie de juegos con fines educativos que, por ejemplo, si lo que queremos es generar participación de la población joven para conocer sus intereses y sus necesidades, que esto igual puede ser dentro de la misma población estudiantil de un colegio. Muchas veces estamos con los adolescentes, pero en realidad no sabemos qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos piensan. O bien un museo que quiere convocar a su población cautiva adolescente para acercarles al museo y escuchar qué quieren de esa institución. Entonces, esta sala de juegos, esta tarde de juegos, esta jornada de juegos
puede crearse a partir de juegos educativos que nos permitan recopilar esa información que queremos. O sea, que la dinámica sea mediada por medio del juego, que sea el juego esa estrategia que podamos utilizar para recopilar esa información. Pero entonces, por eso es que les digo que todas estas estrategias pueden ser un fin o un medio también en sí mismo. Y los juegos, como les decía ahora, los juegos pueden ser desde niños y niñas hasta personas adultas mayores, jóvenes, personas adolescentes. Todo depende del tipo de juegos que podamos hacer parte. También los deportes como estrategia para generar participación. Muchas veces nosotros nos quebramos la cabeza pensando, ¿cómo hago? Si yo quiero que esas instituciones... que las personas de esta comunidad, quiero acercar a las familias a la institución educativa y no se acercan y no llegan, o quiero acercar a mis públicos del museo a la institución. Bueno, pues los deportes tienen una convocatoria grandísima también. Entonces pueden convertirse también en una estrategia para generar relación, para crear relación. ¿Por qué no? Entonces podemos hacer un torneo de fútbol, un torneo de basquetbol, un torneo de voleibol, algún torneo de algún deporte que por supuesto va a estar relacionado. Por eso hablamos ahora de la diversidad cultural, porque si yo pienso en el deporte como una estrategia, entonces voy a pensar en la diversidad cultural porque depende de la zona geográfica donde me corresponda trabajar. No es lo mismo el deporte como una estrategia en una zona de la gran área metropolitana donde está ubicada mi organización educativa a una zona costera del país. Es distinto, tenemos que atender a los intereses y necesidades, pero podemos convocar a una actividad, a un torneo de deporte o de deportes que realmente esté asociado con las personas, podemos convocar y que eso sea una estrategia para crear relación, y cuando hemos creado esta relación podemos acompañarla de otras actividades. ¿Por qué? Porque ya esas personas se han acercado a nuestra institución, ya se sienten parte. Entonces no es lo mismo que a estas familias o a estos adolescentes o a estas personas jóvenes o adultas mayores les llegue una convocatoria a una reunión para conocer sus intereses sobre lo que hay en el museo, para conocer de qué forma podrían vincularse a la entidad educativa, a que les llegue una invitación y bueno, ahí pues verán a ver si atienden o no a la reunión, a invitarles a una actividad que sea significativa para ellos y dentro de esta actividad poder crear relación. Incluso dentro de este festival, a partir de un deporte, a partir de un torneo de algún deporte que sea de la región, podemos luego generar grupos de diálogo donde se comparta, por ejemplo, un refrigerio, pero que en esos grupos de diálogo hayan personas de la organización, que además de compartir un refrigerio después de este torneo, que puedan generar ese espacio de participación, ese espacio de conversación, estos espacios. Vean que no siempre, aunque podemos combinar actividades formales y más académicas con este tipo de actividades más lúdicas y más de corte cultural, no siempre necesariamente tenemos que atender a la convocatoria formal. Lo primero que tenemos que pensar es en crear relación, crear vínculo, que realmente haya una motivación para esto. Entonces, esta es otra estrategia también como una manifestación cultural que puede acercar a la gente a la institución y crear participación. Incluso, ¿por qué no? Por ejemplo, pensar en hacer un campeonato interinstitucional, entonces lo organiza nuestro centro educativo o lo organiza nuestro museo comunitario, que también es un contexto de gestión de la educación no formal. Y este contexto, entonces, invitamos a que el gobierno local haga un equipo, a que la asociación comunal haga otro equipo, a que el grupo de mujeres líderes de la comunidad haga otro equipo, a que la pastoral juvenil haga otro equipo, etcétera. Y en ese festival poder generar relación, crear relación y desarrollar estas propuestas de participación. Como les digo, estas estrategias pueden ser medios para crear relaciones y que estas relaciones nos permitan tener una mejor respuesta a las convocatorias, o podemos combinar de estas actividades lúdicas, podemos también combinar
otro tipo de actividades que nos permitan recopilar la información y cumplir con los objetivos de participación que nosotros queremos desarrollar. Tenemos también las expresiones artísticas que también tienen muchísima fuerza, que son súper bonitas y que hay muchísimas estrategias. Expresiones artísticas nos referimos a expresiones plásticas de arte plástico, pintura, dibujo, escultura, a expresiones musicales también, conciertos y todo lo que tenga que ver con música, y expresiones artísticas también como el teatro, que también convoca tanto. Y en este sentido, las expresiones artísticas tienen múltiples ideas de técnicas, actividades y estrategias, como les decía ahora, que pueden ser un medio o pueden ser un fin. Y por ejemplo, les voy a poner como ejemplo en estas expresiones artísticas el teatro como ejemplo. Nosotros podemos generar una obra de teatro desde las personas con las que forman parte de nuestra institución y convocar a partir de esta obra de teatro a las personas a participar, y en esa convocatoria de crear teatro en la comunidad, en la organización, en la institución, podemos crear un espacio de relación y ahí podemos generar otros espacios sostenidos de participación. O bien, a partir del teatro hay múltiples estrategias por explorar, y justamente ahora hace unos días me correspondió conocer sobre una estrategia muy interesante que se desarrolla a partir de un teatro que es participativo, que de hecho ese estilo de teatro, que por ejemplo nosotros podemos pensar, bueno, si trabajamos en un colegio de la comunidad, podríamos generar un grupo de teatro entre la población estudiantil. Y bueno, y decimos, bueno, tal vez no tenemos presupuesto para generar ese grupo de teatro, pero bueno, podemos vincularnos con alguna universidad estatal o con algún gobierno local, pedirle al gobierno local que nos ayude para una persona profesional de teatro que genere estos espacios de teatro. Y entonces que eso pueda ser una opción también para crear vínculo. Esta estrategia que yo conocí es muy interesante porque esa estrategia es una estrategia a partir del teatro, pero no es como un medio, sino más bien como un fin. Es una estrategia donde las personas hacen la obra de teatro en función de temáticas de la comunidad o de la institución o del cantón o de la región donde esté la organización educativa. Entonces, presentan temáticas que son importantes de resolver con la participación de los distintos actores, y esas temáticas las personas tienen la oportunidad en cualquier momento de interrumpir el teatro cuando ven que hay una situación que no les gusta, porque además la situación que se representa es una situación que tiene relación conmigo. Pueden tener la oportunidad de romper la escena queda congelada y ellas intervienen. Estas personas intervienen. De hecho, no se llaman espectadores, se llaman espectactores, justamente porque pueden intervenir, incluso pueden decir, yo quiero ir a hacer esa escena porque la forma de resolver este problema en la comunidad, en la institución, en la empresa, en la organización no debe ser esta. Y ellas pueden ir y participar y pueden cambiar el guión. Esa sí es una estrategia a partir del teatro, pero sí es una estrategia educativa, ¿verdad? Sí tiene toda una programación. Entonces vean que este es tan solo un ejemplo de las múltiples posibilidades que las expresiones artísticas nos brindan, sobre todo porque el carácter lúdico que puede tener una expresión artística permite justamente esta participación. Cuando nosotros ya hemos creado relación, o sea, para crear relación ya hay conocimiento, ya hay confianza. Es más fácil en una reunión que tenemos, por ejemplo, para desarrollar el plan estratégico de nuestra institución y queremos invitar a actores, distintos actores de la localidad o de la comunidad, es más fácil pedir opinión, porque podemos pedir opinión si ya la relación se ha creado, pedimos opinión y las personas opinan sin ningún temor, sin inhibirse. En cambio, cuando nosotros
queremos crear participación, escuchar opinión, que las personas hagan parte de, que se apropien, que tengan iniciativa y no hemos creado aún la relación, es cuando nos sucede que le preguntamos a la gente, ¿qué creen ustedes? ¿Qué consideran? Y la gente se queda como paralizada porque todavía no hemos creado esa relación. Entonces vean que, por ejemplo, una estrategia de estas, como este teatro que se llama Teatro del Oprimido, bueno, que tiene toda una filosofía también de Paulo Freire y una serie de acciones que, por cierto, aquí en nuestro país hay lugares que lo implementan. Cuando se crea una estrategia de estas, podemos escuchar con muchísimo más facilidad la participación de las personas porque es un entorno más lúdico. Yo creo firmemente que cualquier estrategia tiene éxito siempre y cuando nosotros hayamos pensado en todos los elementos que influyen en que las personas participen. Entonces, una reunión formal puede tener el mismo éxito de participación y la misma respuesta de convocatoria si antes hemos creado relación. Pero también todas estas estrategias generan una respuesta muy importante. Y por supuesto, en todas estas estrategias que les estoy compartiendo, recuerden, si yo voy a elegir el teatro como expresión artística, como estrategia para generar participación, tengo que pensar que esa obra de teatro represente y sea de acceso a los rasgos culturales de esas personas, a los rasgos etarios, a los rasgos de las necesidades también educativas especiales, a los rasgos de las organizaciones o de las personas a las que yo les voy a convocar. Por eso les decía que no se puede decir que una estrategia sea buena o mala. Tampoco podemos decir el teatro es la mejor estrategia que hay, las artes escénicas hacen que la gente se involucre, participe, etcétera. Porque si el texto y el guión que elegimos para hacer no tiene relación ni significado para esas personas, no vamos a lograr esa participación. En esto está esta característica de profesionales en gestión de la educación, que nosotros, antes de generar cualquier proceso de gestión educativa, hemos realizado un diagnóstico y una planificación para asegurarnos que esa estrategia va puntualmente dirigida a ese grupo de personas. Y no podría faltar las expresiones culinarias, y aunque a ustedes les haga gracia, es la verdad, la comida nos convoca impresionantemente a todos, a todos, a todos. Vean que en una experiencia que nosotros tuvimos con un grupo de estudiantes, habíamos intentado convocar a una comunidad de un montón de formas, se habían hecho volanteos, se había hecho puerta a puerta, una cantidad de cosas. Y en algún momento alguna persona, a un estudiante se le ocurrió, hagamos una elotada, a ver si logramos convocar a la comunidad, porque estábamos haciendo un diagnóstico en esa comunidad. Y la elotada fue un éxito, ahí no faltó nadie. Todo el mundo participó porque tenía una relación importante para ellos y en esa participación, en esa elotada, en ese ir, compartir un elote, luego generamos grupos de diálogo, hicimos entrevistas a familias, a grupos y demás y recopilamos serie de información súper valiosa. Y esto les estoy hablando como un ejemplo de una expresión culinaria que puede ser, pero esto puede ser un festival de comidas de la comunidad o podemos generar también un espacio, digamos, que invite también a que estas personas compartan sus tradiciones de comida, sus recetas, etcétera. Pueden ser múltiples oportunidades, pero las expresiones culinarias, lo que para nosotros significa también es muy importante. Así como puede ser una elotada, como le habíamos dicho esta actividad, que eran elotes que compramos y que se cocinaron y que la gente llegó, compartimos, recuperamos información. Puede ser una tamaleada en diciembre para poder convocar y generar esta participación. Puede ser una cafeteada, una tarde de café donde las personas se les pida que compartan alguna receta que conozcan, etcétera. Vean que esto da para un abanico múltiple de posibilidades y que nuestra creatividad se dispare. Siempre, siempre, siempre pensando en estas personas, no en nosotros, sino en estas personas. ¿Qué es lo que convoca a estas personas? Bueno, lo que les decía ahora, posiblemente esta expresión culinaria se puede generar de una forma distinta en una zona costera, si mi organización educativa está allá,
que en una zona de la gran área metropolitana. Todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Tenemos también los festejos tradicionales, que esto también es súper valioso e importante. Hay una serie de festejos y de actividades tradicionales de nosotros como país o de nuestro cantón o de nuestra región o de nuestra comunidad. Si nosotros lo que queremos es liderar y gestionar organizaciones educativas que se construyan desde la participación, si esas transformaciones que nosotros creamos o imaginamos de nuestra institución educativa requiere que es así, debe ser así, de que las personas del entorno se participen y sean parte de esto, nosotros también tenemos que ser parte de ese entorno. Tenemos que ser parte de los significados que tiene para estas personas ese entorno. Y los festejos tradicionales, nacionales, de provincia, cantonales, comunales, son sumamente importantes. ¿A esto qué me refiero en concreto? Participar activamente de todas estas actividades que en esa comunidad, en esa región, en ese sector son importantes. Acercarnos, abrir las puertas, crear relación, generar participación. Esto es muy importante porque hay múltiples actividades de las que nosotros podemos ser parte y lo que tiene significado para estas personas que queremos que sean parte de nuestra organización debe tener también significado para nosotros. Entonces, esto también es sumamente importante. Aquí, a propósito de que lo que tiene significado para estas personas debe tener significado para nosotros, quiero contarles una anécdota muy interesante. Ahorita les doy el dato que nos comentaron en estos días. Bueno, yo trabajo en diferentes organizaciones y en diferentes áreas, pero uno de estos espacios donde yo trabajo es un museo. Entonces tenemos relación con personas de este sector de museos. Y ahora, hace unos días recibimos una capacitación. Nos comentó a la persona que nos capacitó que un museo en México, ahora que inició todo esto de la pandemia, este museo decidió dejar sus funciones de museo de lado y con una buena parte de su presupuesto elaboraron mascarillas y las regalaron a las personas de la comunidad que no tenían posibilidades de tener mascarilla, porque además había una comunidad con necesidades. Este acto es un acto que lo que generó fue relación, porque muchas de esas personas, posiblemente muchas habían ido al museo y muchas ni siquiera habían entrado al museo. Posiblemente lo veían como un espacio así, como nos sucede a nosotros en nuestras organizaciones. Muchas personas asisten y muchas personas todavía no asisten ni se acercan. Entonces, esta acción de hacer parte la necesidad de esa comunidad, de esas personas, hacerla parte de nuestras necesidades y atender esa situación emergente, ha creado un vínculo y una relación sumamente significativa con esas personas. Y yo estoy segura que pasando esta pandemia, ese museo va a abrir un festival de arte, va a inaugurar una exposición nueva, va a querer generar un espacio de diálogo para saber qué quieren los niños y las niñas que haya en ese museo y ya va a haber una respuesta distinta porque se creó una relación. Entonces también esto es importante, que en este caso esos festejos tradicionales o esas actividades que tienen significado para estas personas también tengan significado para nosotros y participemos de ellas. Y como les decía ahora, podemos participar en estos festejos como un medio para crear relación. Y si nos vieron en esa actividad de comunidad, si nos vieron en esa feria del café, si nosotros trabajamos en Frailes, en una organización cultural o en un gobierno local que tiene proyectos educativos con la comunidad, o si trabajamos en la escuela o en el colegio de frailes, entonces vamos a estar presentes en la feria del café, vamos a crear relación, ya sea como un medio para crear relación y acercarnos, y para que cuando llegue una convocatoria de mi institución ya me hayan visto, ya sepan quién soy, ya haya relación, o bien aprovechar esa feria para hacer un stand con actividades educativas y generar ahí la participación o el diálogo o relación que yo quiero crear. Y bueno, ya para ir terminando, otras muchas ideas más que ustedes tengan. Yo sé que ustedes
ustedes tienen y me encantaría en este espacio que viene, porque también siempre y muchas veces dentro de la misma institución, las personas tenemos ideas y a veces es tanto el trajín del día a día que no hay espacio para compartir, pero ¿qué otras ideas más, qué otras estrategias pueden pensar ustedes generar para crear participación, para que estas organizaciones educativas que nosotros gestionamos, que nosotros lideramos, realmente puedan ser apropiadas por todas estas personas? Porque bien sabemos que somos un sistema, que como sociedad somos un organismo vivo, que lo que hagamos o dejemos de hacer nos afecta a todos y a todas. Y yo creo que desde esta conciencia es que queremos generar, crear relaciones sostenidas, generar participación y que realmente sean muchas las personas que se unan a nuestros fines, nuestros propósitos y nuestros objetivos educativos, que como les digo, cualquier organización o entidad que tenga un proyecto, un programa, un plan diseñado para crear transformaciones en las personas será un contexto educativo. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes también y aquí les comparto, bueno, también la referencia bibliográfica como material desde el que yo también pude compartir, bueno, pues todas estas ideas y también agradecerles a ustedes por escucharme todos estos minutos y ahora encantada de saber cuáles son sus preguntas, comentarios, aportes e ideas. Perfecto, vamos a abrir el micrófono también para las personas que quieran hacer comentarios, preguntas. Yo, bueno, si me permiten, yo quisiera tal vez empezar con una pregunta para Adriana. A mí me pareció muy importante lo que usted menciona de, pues, cómo estos grupos comunales son generalmente muy diversos, o bueno, realmente en cualquier espacio existe mucha diversidad. Entonces, a veces esa diversidad no siempre está anuente a relacionarse entre sí, sino que por el contrario se genera conflicto. O muchas veces, si venimos de parte de una institución, hay como una resistencia de parte de otras instituciones o otras comunidades hacia esa institución por experiencias negativas que han tenido anteriormente. Algunas experiencias que usted nos pueda contar de cómo lidiar con esas dificultades, digamos, a la hora de generar participación. Eso es muy importante, eso que nos compartís es muy importante y sobre todo creo que tomar en cuenta que nosotros trabajamos nuestro centro como organizaciones educativas, como gestores de la educación, nuestro centro es la persona que aprende, la persona que se transforma y que transforma su entorno. Y las personas somos sumamente complejas, somos complejas como unidad, como seres unipersonales y tenemos una complejidad aún más enorme como colectivos, precisamente por eso que estás compartiendo, porque en colectivos también hay estructuras, hay ideas, hay experiencias que se han generado. Entonces, es importante tomar en cuenta que no siempre generar esa participación o ese vínculo que creemos va a ser tan sencillo y no necesariamente depende solamente de nosotros. Hay procesos y bueno, vamos a ponernos en un contexto concreto de comunidad. Hay procesos de participación en comunidad que nos pueden generar algunos meses y habrán procesos de participación que pueden llevar incluso años. Porque por eso les decía ahora, si pensamos la participación, y creo que también eso es algo de lo que ha sucedido, ¿verdad? Si pensamos la participación como una acción concreta, es una cosa. Si pensamos la participación como crear una relación sostenida, es otra cosa también muy distinta. Lo que ha pasado muchas veces es que a muchas comunidades o a muchos grupos de personas han llegado diversas instituciones a crear espacios de participación que en realidad no están enfocados en las necesidades reales de estas personas, sino en las propias necesidades de las organizaciones.
Entonces también, y lo digo porque cuando a mí me ha correspondido trabajar también en algunas comunidades, nos encontramos con esto que vos estás compartiendo, una serie de conflictos, malas experiencias, etcétera. Por eso es importante también comprender estas resistencias, ¿verdad? No te podría dar una respuesta como recomendación o consejo general, porque esas experiencias de esa comunidad serán particulares, esas resistencias particulares, pero, por ejemplo, esta comunidad que yo les comentaba, donde realizamos esta elotada, justamente era una comunidad donde habían una serie, bueno, habían y todavía siguen existiendo, porque esto lleva tiempo, una serie de resistencias, de fuerzas, de cuestiones políticas, incluso promesas no cumplidas, donde había una figura de gobierno local, donde había una figura de asociación, donde había una figura de líderes comunales y donde había una figura de una entidad privada que se había contratado para desarrollar ciertos servicios. Ya habían encuentros entre ellos, incluso ellos mismos nos preguntaban, bueno, ¿quién es el que va a liderar? ¿Quién es el que va a estar? Y hubo mucha resistencia. Y al final, una actividad, por ejemplo, que sea una actividad más general, más de compartir, como lo fue esa elotada, convocó a una gran cantidad de personas. Por eso yo digo que es tan valiosa la dimensión lúdica, porque no es lo mismo decirte, vamos a convocar a una reunión para hablar sobre un plan estratégico, que invitarte de pronto a un torneo de papi fútbol, ¿verdad? Con familias de la comunidad, y posiblemente ahí yo podré ir a estar jugando con una persona con la que tengo conflictos en otras áreas, y ahí puedan limarse algunas asperezas porque esas personas son de mi equipo, o un torneo de juegos tradicionales, o cualquiera de estos espacios, digamos, de corte más lúdico, ¿verdad? Más cultural. Entonces, lo que sí es importante es reconocer que estos procesos no todos son de la noche a la mañana, ¿verdad? Incluso reconocer hasta dónde llega nuestro alcance con lo que queremos hacer. También reconocer si lo que queremos es generar participación puntual, porque tenemos un objetivo puntual, también reconocerlo. Pero bueno, idealmente, si somos gestores y líderes de una organización educativa en la que vamos a trabajar mucho tiempo, lo importante es crear relación. Y para crear relación hay que tener paciencia, porque somos complejos, hay experiencias, hay tensiones políticas, tensiones personales, y todo eso es parte también de nuestras capacidades como líderes de ir indagando y de ir, en la medida de las posibilidades, generando esa participación y limando esas asperezas, ¿verdad? Otra cosa Leemos, importante ahí. gracias, Adriana. Leemos otros comentarios, Carla, y creo que Iris estaba pidiendo la palabra. Ya le vamos a dar la palabra a Iris. Merian Hidalgo dice que excelentes ideas y muchas gracias. Natalia Alvarado, Adriana nos comenta ahí que en la institución realizan los festivales deportivos, el show de talentos, y que eso vincula a las familias. La creación de comidas típicas en el mes de septiembre, pues vincula a la comunidad, según Merian. Yoleni Badilla dice que excelente, muy bien esa estrategia para la convivencia participativa. Bueno, y este año nos comenta la experiencia de este año, obviamente que este año es disímil, ¿verdad? En la realidad nuestra. Claro. Entre otras estrategias puede hacerse uso de los recursos naturales. Nos pregunta, ¿qué opinas, Adriana, por ahí? Yoleni Badilla nos dice, para los días del padre y la madre siempre se coordina con el personal docente, se vincula a los padres de familia, y algo importante que nos menciona Yoleni, ¿verdad? Es que también se les consulta, no es algo que se impone de la institución educativa. Catherine Martínez nos dice, incluir a los padres y a la comunidad de actividades familiares los acerca muchísimo, y la inclusión de todos los actores genera vínculos definitivamente. Un poco también se generan lazos más fuertes alrededor del proyecto de la institución. María Celeste nos pregunta qué momento es más adecuado aplicar este tipo de estrategias, fuera de horario lectivo o dentro del mismo. Catherine, las manualidades es algo que ha generado mucha participación, excelentes estrategias. Y le damos, antes de que comentes esto y las preguntas que se hacen, Adriana, que hay una línea común, escuchamos a Iris. Iris, había levantado la mano. Bueno, yo lo que quería destacar es la importancia de que sea algo significativo, ¿verdad? Lo que convoque a las personas. Y me remito también a una experiencia que tuve en una escuela en la que yo trabajé hace tiempo, y que era una comunidad rural, y que ellos querían dejar como ellos un legado a la institución, y querían que los convocara fuera algo que quedara ahí para la institución educativa.
y ellos mismos construyeron dentro de la institución un mariposario y huertas para la institución. Y eso generó, esa fue la actividad que convocó. Y eso ha generado que hoy por hoy, yo trabajé en esa institución hace ya 15 años y se ha convertido en un proyecto que ha dado trabajo a los mismos miembros de la comunidad porque ha trascendido a otros contextos. Ahora me contaron un día de estos lo que empezamos, porque yo fui parte de las pupas, ahora se exportan. A ese nivel trascendió, ¿verdad? Entonces, como algo tan simple, lo que empezó en, que eran 4 o 5 metros cuadrados, el mariposario, y 4 o 5 metros cuadrados donde cultivábamos, la institución y otro agricultor donó, bueno, la cuestión es que trascendió. Y ahora es un proyecto, es una comunidad donde pocos van al colegio, porque la dinámica es, salgo de la escuela, ¿verdad? Y me voy a trabajar. Y ha trascendido que ahora tienen hasta microempresa de exportar las pupas de la mariposa. Entonces, como un proyecto chiquitico generó, ¿verdad? Trascendió a un nivel que le está dando de comer a las mismas familias de la comunidad. Esa experiencia está maravillosa y te agradecemos todos por compartirla, porque yo pienso que lo que tenemos que hacer como líderes o gestores educativos es abrir espacios, brindar diversidad de actividades, de estrategias, y no sabemos hasta dónde van a llegar justamente las acciones que podemos desarrollar, ¿verdad? E incluso también a la misma comunidad, qué queremos hacer, qué podemos hacer, en qué puede servir este espacio para ustedes, porque está maravillosa esa experiencia. Te lo agradecemos muchísimo porque, bueno, justamente lo que decías, la experiencia posiblemente de mariposario, huerta, etcétera, pudo iniciar como un medio para convocar y acercar y crear relación, pero al final es un fin en sí misma que tiene mucha fuerza, mucho significado y aporta muchísimo a la comunidad. Sobre lo de los recursos naturales, que si se pueden integrar, por supuesto, perfectamente una estrategia, si trabajamos en una entidad educativa, cultural, en un gobierno local, etcétera, en Monteverde, bueno, pues generemos una caminata, hagamos una actividad, si estamos en este espacio, ¿verdad? Podemos generar una caminata que convoque, que invite, que ahora hasta se me ocurren, son solo ideas, ¿verdad? Que uno conversa también ahora. A mí es que me encantan las mascotas. Tengo una perrita que amo montones. Generemos una caminata con las mascotas también. Si las personas tienen mascotas, un espacio, cosas que convoquen, que lleven a la gente, y por supuesto los recursos naturales, toda esa riqueza que tenemos en nuestro país, que es súper grande, también puede ser un espacio. Incluso hasta si tenemos posibilidades económicas, algunas excursiones o giras educativas. Las manualidades también, no lo mencioné, pero tienen muchísimo poder de convocatoria, y además son una actividad que invita muchísimo a la dimensión lúdica, a ese entregarse por entero a esa actividad en cuerpo, mente, corazón, y también a crear cosas. Entonces, las manualidades igual pueden ser un medio o pueden ser un fin. Puede ser una manualidad de cualquier cosa que nada tenga que ver con nuestros objetivos, porque convocó a las personas de esa comunidad a participar y crear relación, o puede ser una manualidad que tenga todo un fin y una estrategia educativa. Y la última pregunta que tenía aquí, ¿dentro o fuera del horario lectivo? No sé, porque no conozco exactamente desde qué contexto me estás hablando. ¿Cuál es mi recomendación? Probemos, hagamos. Entonces, si queremos desarrollar una tarde de manualidades, bueno, que ahora posiblemente podemos hacer un taller de manualidades navideñas, ¿verdad? Y se convoca vía Zoom o cualquier otra plataforma, que claro, ahí hay todo un tema, en todo este tema de la virtualidad, el acceso, la conexión, el internet, porque hay realidades muy disímiles en todo nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, pensando en la presencialidad, la virtualidad, probemos convocarlo dentro de horario lectivo a ver cómo nos va, probemos convocarlo fuera de horario lectivo a ver cómo nos va, y ya luego nosotros vamos midiendo cómo responde más esa comunidad, porque yo te podría decir dentro de horario lectivo, pero tu comunidad es muy particular, o te podría decir fuera y es diferente. Yo creo que es importante esto que Adriana nos ha aportado, ¿verdad? La comunidad está viva, cada comunidad es diversa, y en esa diversidad nosotros tenemos que saber leer esa realidad,
cómo aprovechar el potencial de las personas en el proyecto educativo, ¿verdad? Y creo que en ese consejo que nos da Adriana es fundamental la visión que tiene la persona directora, ¿verdad? En facilitar con todo este tipo de actividades y creo muy prudente lo que nos ha propuesto Adriana porque son estrategias realistas, más en una coyuntura de escasos recursos, en una coyuntura donde tenemos una complejidad social, cómo aprovechamos el potencial existente. Y creo que en ese sentido son estrategias que nos motivan a generar participación y vinculación y que la gente sienta el espacio educativo, sea formal o no formal, ¿verdad? Como algo vivo y donde pueden aportar y ser parte del mismo, ¿verdad? Desde sus conocimientos, desde su cultura, desde su memoria, desde su identidad. Y algo importante que nos decía también Adriana, no es el centro educativo diciendo qué hacer, sino es la comunidad dándole y enriqueciendo la identidad y la cultura del centro educativo, ¿verdad? En ese sentido, pues son aportes muy valiosos que reconocemos. No sé si hay algún compañero o compañera más que quiera dar alguna reflexión. Bueno, yo quisiera agregar también a lo que estaba diciendo Olman, sí, recalcar la importancia que usted le da a escuchar realmente a la comunidad. No podemos verlo desde una visión como recetaria, sino realmente hay que poner atención a qué es lo que se necesita, a cómo es la mejor manera de adecuarlo, cómo generar estos espacios de integración donde esas tensiones que existen se vayan relajando y poder ir hacia otro lugar. Y esa paciencia, ese trabajo que es a largo plazo, que siempre hay que verlo desde el largo plazo, realmente para que sí se genere una incidencia, para que sí se genere una relación del espacio educativo con la comunidad. Eso también me parece súper importante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Para cerrar eso que estás diciendo, dos cosas. Tenemos que perderle el miedo a no saber. ¿No saber? Ahora esto que me pregunta la compañera, no sé. No te puedo dar una respuesta si lo mejor es dentro o fuera de horario. Igual en nuestro entorno educativo podemos no saber, es que ese es el nuevo paradigma. El paradigma anterior, el liderazgo era un liderazgo más autoritario, más lineal, más, entonces el líder, el gestor tiene que saberlo todo, tiene que tener claridad, tiene que dirigir, decir a dónde, cómo, cuándo, etcétera. Este entorno actual de incertidumbre, de complejidad, tan volátil, tan incierto, tan ambiguo, tan cambiante, vean cómo este año nos ha dado tantas lecciones que si bien es cierto, estamos viviendo un periodo de crisis como personas, porque bueno, yo he vivido mis crisis en este tiempo, mis días buenos soleados y mis días oscuros y nublados, porque estar pues confinado en un espacio con menos contacto uno a uno nos invita a ver muchas cosas como en familias, en grupos sociales, en grupos profesionales, como organizaciones e instituciones nos hemos visto pues obligados a desarrollar una serie de estrategias nuevas. Este espacio efectivamente nos invita o nos pone frente a esta realidad. Por eso les decía ahora que este tema de participación, liderazgo, gestión también va muy enfocado a ese estilo de liderazgo, al tipo de liderazgo en el que creemos. Y eso está enfocado al entorno. Entonces, en este entorno, que es, como dicen, lo único constante es el cambio, tenemos derecho también a no saber, pero ¿por qué? Porque estamos liderando desde la conciencia de que todos sabemos. Tan importante es el saber académico como el saber de la comunidad, el saber local, el saber de la experiencia, el saber de ese pescador, el saber de esa señora de la comunidad, el saber de esos jóvenes que están ahí en ese espacio, como el saber nuestro que dirigimos una institución educativa. En eso está la riqueza. Entonces, poder, como decía ahora Olman, convocar para conversar, para preguntar, para generar propuestas entre todos, todo esto es sumamente importante y no necesariamente tenemos que saberlo todo. Sí, pienso que lo más importante es tener estas formas de generar estas interacciones, estas relaciones sostenidas y que van mucho por poder realmente tener empatía. Y dicen por ahí que ahora en este tiempo estamos usando mucho, ¿verdad? Este término no solamente de tener empatía, sino tener compasión como personas, como seres humanos y como organizaciones. Muchas gracias. Norman, no sé si hay algún otro comentario para cerrar. No, yo creo que es agradecerle a Adriana más bien por los aportes, por la reflexión. Agradecidísimos, Adriana. Yo creo que nutre, que es el esfuerzo que queremos hacer. Y en este espacio generar estos medios de diálogo
y seguir pensándonos, como bien lo anotas, el cambio sigue, tenemos que seguir pensando en cambiar y mejorar. Sí. A pesar de que la contradicción sea grande, nosotros tenemos que pensar en positivo y generar esas buenas alternativas. Muy agradecido, Adriana. Carla. Con mucho gusto. Muchas Con mucho, gracias. para mí un gusto también estar con ustedes en este rato y bueno, estoy para servirles. Que pasen buena noche, hasta luego. Y les esperamos en nuestro próximo encuentro, que va a ser el miércoles 11 de noviembre. Igualmente, a las 5 de la tarde les estaremos haciendo llegar el link de invitación. Y para las personas que son parte del curso Dialoguemos, recordarles que a partir del lunes inicia ya el siguiente tema, para que estén atentos a los recursos.